Sí, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Ven mi pantalla? Solo es Bueno, entonces comenzamos. El seminario del día de hoy es de cáncer de nasofaringe, el tratamiento con... que Luis iba a hacer ¿Sí? el anuncio que a las 7 se va a unir el doctor Forno para lo de cirugía de cavidad oral y la doctora Marisa Chan, Ah, ¿verdad? bueno, está bien. ¿No? Adelante. Está bien. Entonces, el seminario de hoy es de cáncer de nasofaringe en tratamiento concomitante de quimio y radioterapia. Solo para recordar un poquito, la nasofaringe anatómicamente es la porción nasal de la faringe que se encuentra delimitada por la porción posterior del hueso Vomer anteriormente. Posterolateral se encuentra la abertura de la trompa de Eustaquio. El límite superior está dado por la base del cráneo a través de la base del esfenoides y el peñasco del, eh, del temporal, y el límite inferior está dado por el tercio posterior e inferior del hueso palatino, incluyendo el paladar blando. Entonces, básicamente es todo hacia acá, hacia acá y hacia acá. Como ven, no es muy grande y tiene comunicación con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Importante en este cáncer es tener en mente el drenaje linfático, pues el plexo submucoso es abundante y el tumor tiende a hacer metástasis a los ganglios linfáticos desde manera muy temprana. Entonces se puede extender a través de tres vías: de la cadena yugular, de la cadena espinal accesoria y de la vía retrofaríngea. Esos casi siempre van a drenar a los ganglios nivel 3 y nivel 5. Es por eso de aquí surge la explicación de que incluso en estadios tempranos, estadio 2 o en algunos estadios 1, la recomendación es hacer radioterapia del cuello completo. En cuanto a la cantidad de ese tipo de cáncer, el cáncer de cabeza y cuello es la sexta neoplasia maligna más común de todo el mundo. Representa en Estados Unidos 53,000 casos cada año. Lo más común es el carcinoma de células escamosas y sus variantes. En todo el mundo se estima que anualmente hay 650,000 pacientes con cáncer de cabeza y cuello, causando 300,000 muertes. En hombres es la octava causa más común, y mujeres es un poquito más grande, es como la doceava. En cuanto al cáncer de nasofaringe como tal, aproximadamente a nivel mundial hay 86,000 casos anualmente. Es una persona por cada 100,000 años persona de incidencia. En Occidente es poco frecuente y está asociado a, a, al humo del tabaco, más que en otros lados, en comparación como el sudeste asiático, en algunos lugares de China, en ciertas regiones del círculo ártico y en el África subsahariana, que hay una forma endémica muy relacionada al virus del Epstein-Barr. Tiene una relación de 3-1 hombre-mujer, y el 20% de todo se da en menores de 30 años. En cuanto a la histología, según la clasificación de la OMS, hay tres tipos. Tipo 1, carcinoma de células escamosas queratinizante. Tipo 2, no queratinizante en su forma diferenciada. Y el tipo 3, que es el no queratinizante indiferenciado, que es el que está más asociado a Epstein-Barr y que se encuentra de forma endémica en los lugares que mencioné hace un ratito. En cuanto a la estadificación, igual se puede estadificar por TNM. M1 es metástasis, ese no lo incluye aquí en el dibujo. T1 es un tumor confinado a la nasofaringe, o el tumor se puede extender a la orofaringe y a la fosa nasal sin extensión de la parafaringe. El T2 ya hay extensión a la parafaringe, como podemos ver acá. El T3, el tumor involucra ya las estructuras óseas de la base del cráneo y los senos paranasales. Y el T4, el tumor tiene extensión intracraneal, puede irse hasta la hipofaringe, la órbita y el espacio infratemporal. En cuanto a los ganglios linfáticos N1, son metástasis unilaterales, ganglios menores de 6 centímetros en su mayor eje, todo sobre la fosa supraclavicular, o puede ser de manera
bilateral, ganglios linfáticos retrofaringeos, igual menor de 6 centímetros en su eje mayor. N2, metástasis bilaterales menor de 6 centímetros por encima de la fosa supraclavicular, y también se pueden encontrar cervicales, que son los de acá. N3 son metástasis de más de 6 centímetros o metástasis en la fosa, extensión hasta hacia la fosa supraclavicular. Entonces todo esto nos da los estadios de 0 a 4B. No vamos a tocar el estadio 1 porque no es el objetivo de este seminario, pero básicamente en el estadio 1, que es un T1, el tratamiento es radioterapia definitiva. Bueno, entonces ya teniendo que la estadificación de localmente avanzado, en donde hay un montón de evidencia en quimiorradio, son todos estos estadios 2, 3, 4A y 4B, nos vamos con la evidencia. Hay múltiples estudios que se han hecho en cuanto al tipo de quimio, a si dar solo radio, quimiorradio, si dar radio secuencial primero con quimio de inducción, luego quimiorradio, y hay otros estudios que evalúan la adyuvancia luego de la quimiorradio. De esto vamos a hablar cada uno. Este primer estudio publicado en JCO en el 98, un estudio fase 3 comparó la quimiorradio versus la radio sola en pacientes con cáncer nasofaríngeo avanzado. Se administró en dos brazos la radioterapia, con fracciones de 1.8 a 20 Grays, siempre llegando a 70 Grays, de 35 a 39 fracciones en total. El brazo a investigar fue la quimioradio con cisplatino 100 miligramos metro cuadrado durante la radio en día 1, 22 y 43, en 3 ciclos que cabal duraban las 35 fracciones, seguido de cisplatino 80 miligramos metro cuadrado, día 1, con fluoroacilo 1000 miligramos metros cuadrados en el día 1 a 4 por 3 ciclos. Entonces, 147 pacientes, 69 y 78 respectivamente. Los dos brazos evaluaron sobre vida libre de progresión y sobre vida global. De los 193 pacientes aleatorizados, 147 recibieron algún tipo de tratamiento, 69 radio y 78 quimioradio. La tasa de sobrevida libre de progresión a los 3 años fue del 24%, que es esta que tenemos acá, que es interrumpido, la línea interrumpida, 24% versus 69% en los pacientes que recibieron quimiorradio. Y la tasa de supervivencia a los 3 años fue del 47% versus el 78% respectivamente. Entonces aquí podemos ver que sí hay una diferencia abismal, casi del 30% en las dos variables, incluso en la sobrevida libre de progresión, que es un 69 versus 24, si es mucho más, pues casi 40% de diferencia, y todos fueron con significancia estadística. En cuanto a la progresión, podemos ver que del total de los pacientes que progresaron, 18 pacientes únicamente progresaron del brazo de quimiorradio y 42 del brazo de únicamente radio. Entonces, de estos estudios de esta época, de finales de los 90, se desprende o se le da bastante evidencia a la concomitancia para aumentar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. En este otro estudio, que es la sobrevida global después de la quimiorradio concurrente comparado solo con la radioterapia en localmente avanzado, este estudio fue hecho con el subtipo 3, que es endémico. Entonces se trató de probar que también en el caso que fuese endémico tuviera bastante evidencia. Entonces fue publicado en el JNCI en el 2005, un estudio fase 3, la radioterapia sola versus cisplatino, las mismas dosis que habíamos dicho anteriormente, evaluaron la sobrevida global durante una mediana de seguimiento de 5.5 años,
y fueron 350 pacientes. Las características basales son estas: una media de 45 años. La mayor histología es el tipo 3, como pueden ver, el tipo endémico. La mayoría tenían T2 en adelante y la mayoría también tenían un ganglio. Entonces, aquí podemos ver que del total de pacientes fueron asignados aleatoriamente para la radio externa sola o simultáneamente con cisplatino a 40 miligramos metro cuadrado semanalmente. Entonces, el objetivo primario, la sobrevida general, la mediana de seguimiento 5.5 años, como dijimos. La sobrevida global a los 5 años fue de 58.6% en el brazo de la radio sola versus el 70.3% de la radio de la concomitancia. Entonces podemos ver que se repite de lo del estudio anterior, solo que aquí ya enfocado a la forma endémica. También se hizo un análisis de regresión de COX ajustados por etapa, edad, la etapa general, que es la que vemos acá del lado derecho, y tiene un hazard ratio de 0.71. Sigue siendo, aunque metamos a todo el análisis, todas las variables, sigue siendo a favor de la concomitancia con quimiorradio, con cisplatino. En este caso, fue de manera semanal. En este otro estudio, que es radioterapia versus concomitancia, seguido de quimioterapia adyuvante, igual en pacientes en estadio 3 y 4. Entonces fue un estudio fase 3, 221 pacientes que fueron aleatorizados entre el 97 y el 2003. Radioterapia sola, 110, o quimioradio, 111 pacientes. Entonces los pacientes de ambos brazos recibieron 70 grays de igual manera. Todos tienen la misma dosis estándar. Los pacientes en quimioradio recibieron cisplatino concurrente a 25 miligramos metro cuadrado día 1 a 4 en la semana 1, 4 y 7 durante la radio. Luego recibieron un esquema casi igual a los anteriores, cisplatino con flufacilo a las mismas dosis, 20 y 1000, día 1 a 4, cada 4 semanas, en las semanas 11, 15 y 19, radioterapia durante estos 3 ciclos, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes fueron tratados evaluados por intención de tratar. El seguimiento fue 3.2 años. Entonces, en cuanto al resultado, en la sobrevida libre de progresión, podemos ver que al año de seguimiento, 26 pacientes en el grupo únicamente de radioterapia. Recordemos que es radio sola versus concomitancia y adyuvancia. Entonces, 26 pacientes habían progresado en el grupo solo de la radio versus los 20 que en la concomitancia. Y mientras más se va alargando el tiempo, más diferencia hay. A los 3 años, 49 versus 30. De igual manera, en la sobrevida global, a los 3 años, 32 pacientes habían fallecido versus 20. Entonces podemos ver que la diferencia de igual manera se mantiene, dando concomitancia junto con adyuvancia. Entonces, se produjeron metástasis a distancia en 38 pacientes con la radio sola versus 18 con la concomitancia. Entonces, acá podemos ver que fueron 18 pacientes, 18 acá de este lado versus 38 en el brazo de únicamente la radioterapia. Entonces, la diferencia de la incidencia acumulada a los 2 años fue 17% a favor de la quimioradio. Entonces, los lugares donde más se dieron las recaídas y la radioterapia sola, podemos ver que fue local, el doble que la quimioradio. En el cuello fue un poco más en la quimioradio, y metástasis a distancias, 38 versus 18. Podemos ver que es casi pues el doble de pacientes. Entonces aquí podemos ver que
indistinto de la modalidad que se dé quimioradio o quimioradio seguido de adyuvancia, tiene diferencia en la sobrevida global y en la disminución en la sobrevida libre de progresión y en la disminución de recurrencias. El siguiente estudio, la quimioterapia y radioterapia en carcinoma nasofaríngeo. Este es un metaanálisis. Esta es una actualización de un metaanálisis que ya se había publicado previo. Entonces, los datos de pacientes que se habían realizado por este grupo, el grupo MAC-NPC, para evaluar la adición de quimioterapia a la radioterapia, mostró que la mejoría de la sobrevida global era pues evidente. Entonces, este beneficio se restringió a pacientes que recibieron quimio y radio concomitante. Entonces, el objetivo de este nuevo metaanálisis era incluir más estudios y analizar por separado el beneficio de la quimioterapia concomitante más adyuvante en el contexto de quimioterapia de inducción, comparado con la quimioterapia concomitante y comparado con la quimio adyuvante. Entonces, aquí podemos ver un forest plot de la sobrevida global según cada modalidad. Entonces tenemos todos los estudios con quimio de inducción, con quimio adyuvante y con concomitante. Entonces aquí podemos ver que hay significancia, pues todos son, ninguno es menor de 0.05, o sea que no hay diferencia, todos están a favor de la quimioradio indistinto de la modalidad que se ve. De igual manera, esta forest plot evalúa la sobrevida global según la modalidad, es la de la izquierda, y la sobrevida libre de progresión según el inicio de la quimio, que es la de la derecha. De igual manera, con cada estudio, según la modalidad, con inducción, adyuvancia, concomitancia y concomitancia seguido de adyuvancia. Y aquí se vuelve a repetir todo lo anterior. Todos están a favor de la quimioradio, indistinto de la forma que se ve. De igual manera, la sobrevida libre de progresión, quimioradio siempre, indistinto del tipo. ¿Cómo se desglosa todo esto? Entonces, la sobrevida global según el inicio, desglosado la sobrevida libre de progresión en el A, la diferencia absoluta de 7.7%, que es en quimioterapia de inducción. En el B, que es la adyuvancia, ¿verdad? Entonces podemos ver una diferencia de 6.1%, un poquito menos que la anterior. En el C, la concomitancia, podemos ver una diferencia de 6.6, muy similar a los anteriores, y el que más diferencia tiene, de 12%, es la concomitancia junto con la adyuvancia. Esto es para sobrevida libre de progresión. Para sobrevida global, se repite básicamente lo mismo, 2.3 en adyuvancia, 7.7 perdón, la A es inducción, adyuvancia 7.7, la concomitancia 8.2 y 13.9 en concomitancia y adyuvancia luego de eso. Entonces aquí podemos ir viendo que indistinto, todo lo que hemos repetido anteriormente, pero ya visto en un metaanálisis indistinto de la modalidad que se dé, todos tienen ventaja frente solo a la radioterapia. Aquí, al menos en este metaanálisis, tuvo más la concomitancia seguido de adyuvancia. En cuanto a la sobrevida, en cuanto a la sobrevida global, las diferencias absolutas a los 5 y a los 10 años, entonces 9% se sigue manteniendo, y la sobrevida libre de progresión 10%, que se vuelve a repetir a los 10 años, ¿verdad? Entonces, la conclusión de este metaanálisis es que independiente de cuál se dé, siempre hay una mejoría de la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, que se inclina un poco más hacia la adyuvancia después de la quimioradio. Entonces, en cuanto a estudios de quimioterapia de inducción, este publicado en New England el año pasado, que se titula Gemcitabina y cisplatino de inducción,
Entonces, un estudio fase 3, aleatorizado, grupo control, multicéntrico, 480 pacientes de grupos paralelos, comparando gemcitabina y cisplatino como quimioterapia de inducción, más quimioterapia concurrente con quimioradio concurrente solo. Entonces, gemcitabina más cisplatino cada 21 días por 3 ciclos, 3 semanas. Sí, fueron por tres ciclos, ahí creo que se me fue el número. Versus más quimioradio versus solo la quimioradio solo. Entonces, básicamente estamos viendo inducción. Evaluaron sobrevida libre de progresión, sobrevida global como objetivo secundario, adherencia y seguridad. Entonces, fueron aleatorizados 1 a 1 para gemcitabina a 1 gramo por metro cuadrado los días 1 y 8 y cisplatino a 80 metros cuadrados el día 1 con ciclos cada 3 semanas por 3 ciclos. Y luego de eso, la concomitancia con cisplatino, la dosis de 100 miligramos cada 3 semanas por los 3 ciclos. Y el otro brazo pues solo tenía la quimioradio. Entonces aquí podemos ver las características basales de los pacientes según una media muy similar. Podemos ver que el 90% son T3 y T4 en los dos grupos. Este estudio, incluye pacientes solo de estadio 3 en adelante, o sea, estadio 3, 4A y 4B, el 50% son de estadio 3. La sobrevida y la respuesta, en la gráfica de este lado podemos ver que en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia a los 3 años, en el grupo de inducción, 83% versus 76%. La sobrevida global a los 3 años, 96, 94 versus 90. Las recurrencias a distancias, 91 no tenían versus 84. Recurrencia locorregional, 91 versus 91, es básicamente igual. En las respuestas al tratamiento, respuestas completas básicamente en la misma cantidad. En las gráficas de Kaplan-Meier, una mediana de seguimiento de 42.7 meses, la supervivencia en el recuadro A, podemos ver la sobrevida libre de progresión con una P menor de 0.05 y un hazard ratio de 0.51. De igual manera, en la sobrevida global, en esta no hay significancia estadística, pero sí hay significancia estadística en la sobrevida libre de recurrencias. Entonces, básicamente es la reproducción de esto que vemos acá, sin significancia. Esta tampoco tuvo significancia estadística, las recurrencias a distancias, un hazard ratio de 0.43. De igual manera, este no tuvo significancia estadística. ¿Qué nos quiere decir este estudio? Que sí, la quimio de inducción sí es efectiva, pero únicamente la sobrevida libre de progresión no modifica la sobrevida global ni la recurrencia con metástasis a distancia. Entonces ya sabemos que sí es una opción la quimio de inducción para pacientes con estadio 3 en adelante, únicamente para una mejoría. Orellana. Sí. Mire, profesor, pero donde dice overall survival, tiene un hazard ratio de 0.43 y el intervalo de conveniencia no atraviesa la unidad. Y es 94 versus 90. Entonces, aparentemente sí pareciera que fuera estadísticamente significativo. Permítame. Sí, tiene razón, perdón. Yo me equivoqué. Tiene razón, doctor. Sí, porque mira, en la de abajo, por eso donde dice supervivencia libre de progresión, abajo, o sea, en la número D, es de 0.42 a 1.41, ahí no tiene estadística. Ahí no hay significancia, sí. Pero arriba sí, en la supervivencia global Estos sí. tres, sí tiene razón, es que pensé que
que el hazard ratio es de 0, el APEC, perdón, ahí sí tuve. Entonces, sí tiene la quimio de inducción, perdón, sí hay diferencia en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión. Entonces, en este otro estudio que es en cuanto a las dosis de quimio, cómo usar el cisplatino, ya vimos que se usó en diferentes regímenes, semanal o cada 21 días. Entonces, ¿qué evidencia hay? Entonces, este estudio fue una comparación de la dosis semanal de cisplatino versus cada 21 días en concomitancia en pacientes con cáncer localmente avanzado de nasofaringe. Entonces, es un estudio fase 2, cáncer de nasofaringe avanzado de 3 a 4B, quimio concomitante, comparaban cisplatino 100 miligramos metros cuadrados cada 21 días versus cisplatino 40 miligramos por semana. Fueron 109 pacientes que se eligieron, 53 al régimen semanal y 56 al cada 21 días. Los dos grupos fueron comparables en cuanto a las características basales, de eso no había diferencia. Y en cuanto a la tasa de sobrevida libre de progresión, la tasa de sobrevida global, no hubo diferencia, a pesar de que las dosis de radioterapia fueron muy similares. Fueron 68 grays en el esquema de semanal y 67.3 en el esquema cada 21 días. Entonces, podemos ver que la P no es significativa con un hazard ratio de 0.92. Básicamente se entrecruzan las curvas de igual manera para sobrevida libre de progresión y para la sobrevida global. Llama la atención que en este estudio pues no hay diferencia entre las dos. Sin embargo, recuerdo que en un seminario de Mario, creo que fue en cuanto a las dosis densas de las quimioterapias, mencionaban que el mayor efecto antitumoral se conseguía administrando la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de dosis en un tiempo más corto. Entonces, pues aquí no muestra diferencia, pero creo que las sugerencias son de forma trisemanal, aunque también es una opción darla de manera semanal. En cuanto a los efectos adversos, pues básicamente fueron iguales en los dos grupos. Las tasas de respuestas también fueron iguales en los dos grupos. La P, en ninguna P muestra diferencia en cuanto a la dosis total, en cuanto al control al control tumoral luego de la concomitancia. Podemos ver respuestas completas en 11, básicamente igual, 11, 42 y con una P significativa. Entonces es una opción usar el cisplatino semanal o cada 21 días. ¿Qué evidencia hay en cuanto a la radioterapia? Pues ya vimos que son 70 grays en totales, pero cómo se pueden dar, si de manera con 2D, con un acelerador externo, con terapia modulada. Entonces, este estudio publicado en el 2012 en Radiotherapy, en Oncology, compararon los resultados clínicos y toxicidades de la terapia convencional bidimensional y la radioterapia de intensidad modulada para el tratamiento de carcinoma nasofaríngeo. Entre 2003 y 2008, 616 pacientes con carcinoma no metastásico a metastásico. Aquí habían de los dos tipos, aleatorizados para recibir 2D, 310 pacientes, o radioterapia de intensidad modulada, ahí fueron 306 pacientes. Entonces, en las características basales de los pacientes, podemos ver que están bien distribuidos y son muy, muy parecidos entre los dos. Los dos, el estudio tomaba la radioterapia o sea, el inicio podía ser neo, concurrente o adyuvante. Entonces, la mayoría de los pacientes tuvieron neo y tuvieron adyuvante, perdón, más del 60%. Y el tipo de quimioterapia administrada a cada tipo del lado de cada brazo. Entonces,
a los 5 años el control local, regional y sobrevida y tasa de sobrevida global. Entonces podemos ver que el control local en el grupo de intensidad modulada, 90% versus 88%. P significativa. La otra P significativa, esto es en T2. El otro significativa es en T4. En el control regional, en cuanto a los ganglios, podemos ver que de N1, N2, N1 y N2 son donde sí tiene significancia estadística, y en la sobrevida global podemos ver que en 2 del total, todos tienen significancia estadística. Entonces, las tasas de sobrevida global a los 5 años estratificados por el P y por el N, nos podemos ver que en el estadio 2 es donde más diferencia hay en cuanto a la intensidad modulada, 76%. En el estadio 3 también, perdón, N2 y estadio 3 es donde más diferencia, 84 versus 62. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que le va mejor a los pacientes en radioterapia de intensidad modulada que la convencional. Entonces, las comparaciones de las toxicidades, podemos ver donde sí hubo diferencia es en la xerostomía, hubo mucho menos, 83% versus el 100% de los pacientes. De igual manera con la pérdida del cabello, la mitad versus el 90%, y las complicaciones tardías. De igual manera hubo significancia. Entonces, la pérdida del cabello también acá. Entonces podemos ver que tiene mayor utilidad y es mejor la radioterapia de intensidad modulada versus la convencional. Entonces ya tenemos que en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, ya sea 3, 4, sirve darles sirve darles quimioterapia de inducción, sirve darles concomitancia con radioterapia de intensidad modulada. No hay diferencia si les damos cisplatino semanal o trisemanal, aunque trisemanal pues es mejor. En cuanto al virus del Epstein-Barr, está este artículo publicado el 1 de junio. Yo me lo traté de piratear por Sci-Hub, pero todavía no estaba. Entonces, básicamente este artículo lo que hace es ver luego de la radioterapia o de la concomitancia para los pacientes. Trataron de identificar con precisión a los pacientes en terapia adyuvante en el carcinoma nasofaríngeo. Entonces, usaron los niveles, las copias del ADN del virus del Epstein-Barr en el plasma circulante después de la radioterapia para detectar una enfermedad residual y asociarla con concurrencia. Entonces, básicamente lo que querían era meterlo a la clasificación TNM. Entonces, combinaban el ADN del Epstein-Barr después de la radioterapia en tres grupos: 0, 1, 49, 50, 500 y más de 500 copias, incluidos en el TNM. Entonces, para clasificarlos en pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto. Entonces, eso se asoció con una sobrevida global a los 5 años de los que tienen 0 o menos de 49, la sobrevida global a los 5 años, un 90%. En el otro grupo de 50 a 500, un 78%, y más de 500 copias, un 32.2%. Entonces, probablemente lo van pues ya está disponible en Sci-Hub para verlo. Probablemente, conforme vayan saliendo más estudios, vamos a tener una subclasificación del TNM en base al virus del Epstein-Barr para dar un pronóstico. Entonces, como conclusiones, hay evidencia abundante para el uso de quimioradio concurrente. La dosis de cisplatino puede ser de 100 miligramos metro cuadrado trisemanal. La neoadyuvancia, aquí me confundí, esto sí lo tengo que quitar, mejora ligeramente la sobrevida libre de progresión y también la sobrevida global, y la adyuvancia también tiene utilidad.
únicamente no sé si tienen alguna duda. ¿Y cuál sería tu propuesta práctica para nosotros? Al final es... Si el paciente, pues si el paciente es joven y tiene una enfermedad 4A o es muy voluminosa, le podríamos dar quimio de inducción con la gemcitabina y el cisplatino. Luego le podríamos dar concomitancia con radioterapia de intensidad modulada y cisplatino trisemanal. Y pues fuese ideal tener el ADN del Epstein-Barr circulante para tener una idea de la recurrencia que pudiera tener. Solo una pregunta, tal vez, Oriana. ¿Cuántos artículos presentaste de neoadjuvancia? De neo, solo uno. Sí, tal vez